Un buen día. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la iniciativa de escribir algo sobre distintos aspectos de nuestra vida o de lo que sucede en el país y en el mundo? Algunos quizá muy hábiles escribiendo poemas o recitando, otros iniciándose en el relato. En suma, jóvenes, todos tenemos esa iniciativa para dejar escrito algo que nos motive profundamente. Les diré que en el Perú y en el mundo existen aquellas personas especiales dedicadas a plasmar su creatividad en sus escritos y se llaman escritores, ya sean poetas, cuentistas, novelistas o dramaturgos. Esta semana tenemos la oportunidad de conocer a un gran cuentista que la crítica internacional lo calificó como el mejor cuentista del siglo XX y que en el año 1994, unos meses antes de morir, recibió el Premio Internacional Juan Rulfo. Se trata del autor miraflorino Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, quien en alguno de sus escritos nos decía: escribir es desoír el canto de la sirena de la vida. Soy el profesor Hermi Santiago Alcántara García y en esta octava semana de clases tenemos como actividad principal Conocemos la palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro. Tenemos como propósito de la actividad significativa en el tema de Julio Ramón Ribeiro lo siguiente: distinguirán y sintetizarán información relevante en un video sobre la vida de Julio Ramón Ribeiro y su obra La palabra del mudo. Luego, investigarán más sobre la vida y obra del autor, leerán uno de los cuentos de la obra estudiada y comunicarán sus hallazgos en historietas, cuentos narrados por audio, textos positivos y comentarios. Esta última parte va a ser la evidencia significativa que tendrán que ustedes realizar y luego enviar a nuestros WhatsApp personales de los profesores del área de comunicación. En esta edición de clase sobre Julio Ramón Ribeiro y su obra La palabra del mudo, tenemos como competencias las siguientes: se comunica oralmente en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en lengua materna. La evidencia de aprendizaje, que será la que ustedes al terminar la actividad tendrán que trabajarla en su casa con ayuda de su familia para que nos puedan enviar a nuestro WhatsApp personal y que de esa manera ustedes están haciendo su evaluación formativa. Esta evidencia de aprendizaje es la siguiente: elabora una historieta a partir de uno de los cuentos de la obra La palabra del mudo, respetando su estructura y elementos. Asimismo, puedes también realizar un cuento narrado por audio, o un texto positivo, o comentarios acerca de alguno de los cuentos que tú hayas leído sobre el autor. Ahora vamos a conocer algo de la vida sobre este gran narrador peruano, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, nacido en la ciudad de Lima el 31 de agosto de 1929 y fallece el 4 de diciembre de 1994. Fue este gran escritor peruano considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Es una figura destacada de la generación del 50 en el Perú, a la que también pertenecen narradores como Mario Vargas Llosa, Enrique Congres Martín y Carlos Eduardo Zabaleta. Respecto a su obra, esta ha sido traducida a distintos idiomas, como son el inglés, francés, alemán, italiano, holandés y polaco. Aunque el mayor volumen de su obra la constituye su cuentística, específicamente el gran libro que tiene más de 3 volúmenes, La palabra del mudo, este autor también destacó en otros géneros como son
la novela, el ensayo, el teatro, el diario y aforismos. Es en el año de 1994, antes de su defunción, Julio Ramón Ribeiro ganó el reconocido Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, titulado Juan Rulfo. Julio Ramón Ribeiro fue considerado por toda la crítica internacional como uno de los mejores narradores y cuentistas latinoamericanos del siglo XX. De ahí que su narrativa principalmente tiene las siguientes características: expresar a los que no tienen voz, a los marginales, a los olvidados, a los que nadie escucha, a los que pertenecen a las clases dominantes. Esto quiere decir que los personajes principales, en la mayoría de sus cuentos, tanto objetivos realistas como de ficción, son personajes de la vida diaria que el autor ha ido encontrando en cada uno de sus cuentos. Característica número 2. Recurre al relato lineal, sin complicaciones técnicas. La temática es urbana y costeña. A través de esta temática muestra las vicisitudes de los personajes marginales que son de clase media y baja. Cuando nos refieren al relato lineal, el autor ha seguido la secuencia de lo que es una estructura tradicional de la narrativa, como son el inicio, el nudo y el desenlace. Tercera característica: la actitud del narrador de Ribeiro es escéptica en relación al entorno social del relato. Cuarta característica: representa dos mundos, la oficialidad versus la marginalidad, dicotomía típica de la cuentística de Ribeiro. Es decir, que en sus cuentos siempre el autor hace una pugna entre estos tipos de personajes. Quinta característica: refleja las consecuencias de la modernización que estaba sufriendo la sociedad del momento y de la expansión urbana incontrolada que se producía. En las épocas del 50 al 60, sabemos muy bien que Lima centró a una gran mayoría de gente que llegaba de las zonas provinciales. Se da la inmigración y Lima se va a poblar en su totalidad. De ahí que Julio Ramón Ribeiro la llamaría en alguno de sus cuentos como el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Sexta característica: sus obras contribuyeron enormemente a la renovación de la narrativa peruana. De esta manera, Julio Ramón Ribeiro desarrolla en sus cuentos, en sus novelas, principalmente estas características reflejadas en los hechos y en los personajes que él nos presenta. En relación a las obras de Ribeiro, mencionamos que él ha escrito novelas como La Crónica de San Gabriel, que ganó el Premio Nacional de Novela en el año de 1960, la obra Los Geniecillos Dominicales y la obra Cambio de Guardia. En el teatro sobresale con todas sus grandes obras teatrales, Santiago el Pajarero y Atusparia. Es en otros géneros, como ensayos o diarios, que él también ha sobresalido. Tenemos el caso del ensayo La Casa Sutil, o Prosas Apátridas, o diario como La Tentación. En esta oportunidad continuamos y vamos a presentar algunos top de los mejores cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Top número 5. Hemos considerado a uno de los cuentos que tiene esta estructura.
Cuando todos estos detalles quedaron ultimados, don Fernando constató con cierta angustia que en ese banquete, al cual asistirían 150 personas, 40 mozos de servicio, 2 orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine, había invertido toda su fortuna, pero al fin de cuentas, todo dispendio le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría de esta recepción. Nos estamos refiriendo al cuento El banquete, en la cual nuestro escritor hace una crítica de aquellos personajes que, tratando de buscar sus beneficios personales y familiares, invierten todo lo que tienen con la finalidad de obtener ganancias en los trabajos que buscaba en el gobierno de esa época. Top número 4. Y en esta oportunidad, otro de los cuentos importantes de Julio Ramón, titulado De color modesto. En una de sus partes nos dice lo siguiente: vamos a llevarlos a Lacan. Con una persona de color modesto no se viene a estas horas a mirar el mar. Alfredo sintió nuevamente ganas de reír. A ver, dijo, acercándose al guardia, ¿qué entiende usted por gente de color modesto? Es que esta señorita no puede ser mi novia. No puede ser. ¿Por qué? Porque es negra. Y en este caso, en este cuento, el autor nos revela el tema de la discriminación, de cómo las mujeres o varones de color oscuro eran marginados en la época. Top número 3. Estamos frente a uno de los grandes cuentos titulado Alienación, y que en una de sus partes nos narra lo siguiente. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. De esta manera, el autor Julio Ramón Ribeiro nos presenta en este cuento Alienación la manera de cómo los jóvenes pierden su identidad personal, queriéndose convertir en blancos porque se sentía frustrado frente a una adolescente que por ser blanca lo rechazaba. Top número 2. Cuento Los gallinazos sin plumas. Uno de los grandes cuentos que tiene este autor y que le dio fama internacional. En una de sus partes del cuento, él nos presenta lo siguiente. A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón, frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás, que ya llegará tu turno. Y de esta manera el autor nos presenta como temática central en este cuento el abuso, la explotación que sufren dos niños por parte del abuelo. Y el top número 1 está a cargo del cuento Al pie del acantilado, donde el autor nos presenta el abandono, la miseria y la falta de vivienda que mucha gente hasta el día de hoy sufre en el Perú. En una de sus partes de este cuento, al inicio del cuento nos dice lo siguiente: nosotros somos como la higuería, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuería sigue creciendo, propagándose,
alimentándose de piedras y de basura. Muy bien, jóvenes, de esta manera estamos compartiendo lo relacionado a la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, especialmente de su libro La palabra del mudo. Ahora te toca a ti tu trabajo que tienes que realizar en esta semana. 1. Puedes elaborar una historieta de un cuento de Ribeiro. 2. Puedes grabar la lectura de un cuento de Ribeiro y luego haces tu comentario. 3. Puedes escribir un texto expositivo sobre un cuento del autor. Eso es todo, jóvenes. Esperamos sus participaciones y sus inquietudes en el tema. Gracias.